Hola, soy Dwight Amory, el presidente de Maryvale Revitalization Corporation. Hola, me llamo Billy Rhymes. Soy el presidente de Maryvale Partnership in Action. Maryvale Partnership in Action fue creado hace más de 5 años para ayudar a proveer información sobre la violencia doméstica. Maryvale Partnership in Action tiene más de 60 miembros del gobierno, agencias privadas y miembros de la comunidad. Maryvale Partnership in Action espera que usted encuentre este video informativo y que le dé poder para ayudar a luchar en contra de la violencia doméstica en su comunidad. Estamos aquí en la Universidad de Tecnología Avanzada, que ha colaborado con nosotros para traerles este video, manteniendo a las familias seguras. El financiamiento para este programa fue disponible a través de la Fundación John F. Long y un subsidio de la ciudad de Phoenix para el programa de Block Watch. What is your emergency? Excuse me. Yeah? Yes, my dad. My mom outside. My dad came and he hit my mom real hard. Your dad hit your mom? Yeah, he was hitting her a lot. Okay, is he still there? Yes. He is still there? He hit him a brown car. And he hit my dad a lot. He hit him against the wall, a brick wall. What's your address? I want to say that. 2013 West Cocopa. Okay, did your mom just go to a neighbor's house just a minute ago? Yes. Okay. For the projects. He just hit her. She has a big boot, and she's bleeding a lot from her nose. My dad hit her a lot. He hit her a lot? Yes. Okay. I'm scared. That's okay. Just stay on the line with me, okay? Okay. Acaba de escuchar eso. Por eso estamos aquí hoy. Bienvenidos y gracias por estar aquí. Es para mantener las familias seguras. La meta de hoy es hablar y aprender más sobre la violencia doméstica. Entender las dinámicas de lo que es el abuso, aclarar y acabar con los mitos de lo que es el abuso. Entender las dinámicas de lo que es el abuso, aclarar y acabar con los mitos de lo que es el abuso. Las relaciones dañinas puede ser su esposa, puede ser su esposo, ser joven, viejo, puede ser su familia política o su hermano o hermana. Puede ser alguien de una relación en el pasado. Ahí que, ¿quiénes son las personas abusivas? Una vez más, puede ser cualquier persona, hombre, mujer, joven o viejo, alguien que hace trabajo obrero. La violencia doméstica no discrimina. El poder y el control. ¿Qué sucede? Le bajan el autoestima a sus víctimas y los hacen sentir vale poco. Así que hablemos un poco más sobre estas características cuando hablamos del poder y el control en la violencia doméstica. Es una rueda. ¿Cuáles son algunas de estas? Una de estas es el abuso físico. Es en él que más piensan las personas. Pero hay otras. El abuso emocional es cuando el autoestima de la víctima está afectado. También hay abuso económico y hasta abuso sexual. Económico, regresamos a eso. Controlar el dinero. Tal vez está trabajando, pero ellos quieren que le dé su cheque. ¿Qué tal intimidación? Abuso. Si empieza una relación, alguien llega y le pega. No va a permanecer en esa relación, ¿o sí? Entonces, ¿qué sucede? Tácticas de intimidación. ¿Qué sucede primero? Empiezan por romper un plato, la enfrentan. Esos son factores de intimidación. Ciudadanía. Ok, voy a llamar a inmigración. Voy a reportarte. Una vez más, ¿qué está sucediendo? ¿Qué están escuchando? Ellos están inculcando este miedo. ¿Por qué? Porque quieren tener ese poder.
y ese control. Amenazas. Las amenazas se hacen realidad. Tenemos abuso físico, emocional, económico y sexual. Hasta aislamiento lo alegan de su familia y sus amigos. Solo tienen permiso de ir a trabajar y regresar y de ir al supermercado y regresar. Y no hay que olvidar el abuso verbal o psicológico. Un moretón puede desaparecer en unos cuantos días, pero lo verbal, nuestra pequeña mente es como una pequeña grabadora. Usted sigue recordando todas las palabras que le llaman. Esto otra vez empieza a bajarle el autoestima. El poder y el control es lo que las personas el poder y el control es lo que las personas abusivas quieren. Así que regresamos un poco. Podemos definirlo como el poder y el control. ¿Alguno de estos mitos es la violencia solamente física? Pues sabes que no. La intimidación, el otro mito, es que la mayoría de las víctimas siguen siendo mujeres. Y esto es el caso por todo el país. Pero hay un número creciente de hombres que también son abusados. Esos casos casi no son reportados. Sabemos que los niños pueden ser abusados. Tal vez es una abuela, o su abuelo, o otra persona mayor. Y no solo las personas pobres. Esa es otra idea que tenemos. Está presente en todas clases sociales, cada raza y cada grupo cultural en la sociedad. De hecho, hay un documento que dice 50 razones por lo que la mujer se queda. Una de ellas dice que es falta de autoestima que es afectada. Tal vez no tienen educación. Otra es que tal vez no saben a dónde ir por recursos. Esas solo son algunas razones por las que una mujer se queda. Tal vez es su estado migratorio o los niños. ¿Qué irá a pensar mi familia? Estas son razones reales, porque la víctima permanece en la relación. El poder, el control, esas son relaciones dañinas. Esos son algunos de los mitos. ¿Ha parado a pensar? Todo el mundo piensa, pues ¿por qué no se va? Se ha puesto a pensar, ¿por qué será que él le pega? ¿O por qué le pega ella a él? Porque sabemos que las víctimas también son hombres. Así que cambiemos nuestro enfoque hacia ellos. Las razones por las que ella no puede solamente levantarse e irse. Y hablamos del dañino, ahora hay que hablar de las relaciones saludables. Sabemos que el poder y el control son de la violencia doméstica. También tenemos lo que llamamos una rueda igualdad. ¿Qué se encuentra dentro de esta rueda? Respeto, comunicación, honestidad, confianza, confiar en ese individuo, es responsabilidad compartida. Otra vez, la parte económica es combinada y compartida. Uno se puede comunicar sin miedo. ¿Qué irá a pensar él si digo igualdad? En una relación saludable es lo que queremos ver. Es lo que le tiene que decir, que tiene miedo por su seguridad. No es su culpa y no está solo. Nadie merece ser abusado, ni su abuela, ni sus hijos. Tú definitivamente no mereces ser abusado. Mantener a las familias seguras es lo que necesitamos hacer. Tomar acción. Hay que romper el círculo, romper el silencio. La violencia doméstica es un crimen y todos merecen vivir con respeto y no tener miedo en sus propios hogares. Así es que ¿cuál podría ser un primer paso que alguien en esta situación pueda tomar? Órdenes de protección. ¿Cuántos de nosotros han escuchado sobre una orden de protección? Mandatos judiciales en contra del acoso. Mantenga en mente que solo es un pedazo del papel, solo es una herramienta. No va a parar una bala, pero es efectivo.
Es una herramienta efectiva solamente si es implementada. Tiene que ser implementada. No garantizan su seguridad. No es un escudo en contra de esa bala. ¿Y cuál es el costo? En realidad, solo le cuesta su tiempo. Es gratis cuando uno está en la relación. Órdenes de protección. Usted puede ir a cualquier corte municipal local. La ciudad de Phoenix también tiene defensores. En cualquier juzgado de la paz, usted puede ir al corte del condado o a la corte superior para las familias. Tenemos un centro para el apoyo para la familia. Ni siquiera tiene que ir al corte. Todo se hace por un monitor y un defensor estará con usted todo el tiempo. La única cosa que hay que mantener en mente con las órdenes de protección es que si está divorciado o si tiene cualquier tipo de problema en custodio o problemas en el corte familiar, tendrá que ir al corte superior para obtenerlo. Pero una vez más, pónganse en contacto con un defensor. Pónganse en contacto con el Centro de Apoyo para la Familia o la oficina del Procurador de Phoenix. Ahí tienen defensores también. Así que hoy piénselo una vez más. Yo le voy a dar un poco de información básica sobre la violencia doméstica, las características y cuando piense en alguien en su relación abusiva. No es tan fácil. No olvide que hay recursos disponibles. Hay ayuda. Nadie merece ser abusado. Y con esto voy a presentar al procurador, Aaron Carrión Ainsa, de la ciudad de Phoenix. Aquí tenemos el principio de una lista de crímenes particulares que pueden ser cometidos y si lo son cometidos en Arizona, dentro de una relación que se define como violencia doméstica, son un crimen de violencia doméstica. Esto incluye penas más grandes de las penas normales y como pueden ver, poner en peligro a alguien está en la parte superior de la lista. Porque muchas veces esto sucede cuando un padre está manejando con su hijo en el carro y maneja imprudentemente o en cualquier otra circunstancia donde está puesta en peligro la vida o el miembro de una persona en una relación de violencia doméstica. Como lo que Gwen acaba de decir, puede ser un esposo, puede ser una persona mayor o un padre de cualquier edad. Las amenazas y la intimidación recuerdan que Gwen habló como todo se trata del poder y del control y de cómo una persona puede mantener poder y control sobre otra persona a través de las amenazas que causan miedo en esa persona al ser amenazados o intimidados. Digamos que el hombre mide 6 pies con 2 pulgadas y pesa 250 libras y que la novia mide 5 pies con 2 pulgadas y pesa 105 libras. No toma mucho. Solo es ese movimiento hacia la persona. ¿Y qué hace esa esposa o novia? Se hace para atrás, se cubre. Ella deja que él la controle. Ella habló sobre controlar la manera que uno vive. Si puedes seguir viendo a tus amigos porque sus celos son incontrolables. Asalto de cualquier tipo, heridas o no. Usted sabe que es asalto si lo tocan sin su permiso. No tiene que dejar una marca. Es una circunstancia de asalto a mano armada. Si le rompe el brazo, eso es un delito grave en Arizona. Y se le pegó en la cara y el hueso alrededor de su ojo se rompe, algo que no es difícil hacer. La interferencia custodial es otra. Si la corte ha determinado que la esposa tiene custodia del niño y el esposo no hace caso
y se lleva al niño cuando sabe que no tiene el derecho de hacerlo, ese es un crimen de violencia doméstica. Definitivamente es el secuestro. Todos sabemos lo que significa eso. Si es hecho dentro de la relación, ese también es un crimen. Entrar sin autorización. Cuando una persona entra a un lugar que él sabe que no tiene derecho de entrar, digamos que tenemos una orden de protección que dice que no puede estar a 300 pies del lugar donde trabaja la esposa, o la escuela a donde va la niña, o la casa donde vive la persona. Aparte de ser violación en contra de la orden de protección, también es violación de la ley que protege a las personas de otras personas que entran sin autorización. Interferencia con los procesos judiciales. En cualquier momento donde un juez le dice a una persona que haga algo y esa persona no lo hace, ese es un crimen adicional. Alteración del orden público. Digamos que un esposo con su esposa, María José, se están peleando y es muy ruidoso. Y están tirando cazuelas y sartenes y están dando portazos y son las 3 de la mañana en domingo. Y las personas al lado no pueden dormir por la alteración del orden público, perturbando la paz. Si es hecho dentro de la relación, es violencia doméstica. Ahora, también hay crímenes que la gente comete con el teléfono. Para hacer todas las cosas de las que acabamos de hablar, pueden ser para intimidar o para ofender o para acosar o para amenazar o solamente para molestar. Digamos que el esposo o el novio es tan inseguro de sí mismo que llama al trabajo de la esposa o de la novia hasta 15 veces al día y simplemente cuelga. Eso es muy fastidioso. ¿Cuál es su intención cuando hace eso? Acoso. En cualquier instante que alguien es acosado, es una violación de la ley y es hecho dentro de la relación, lo cubre el delito de la violencia doméstica. Asimismo, es un crimen de violencia doméstica. Ser acosado al ser seguido. Todos sabemos de esto. Sabemos lo que es. Es algo que debería de tener algo para proteger a las personas. Y en Arizona tenemos una ley que dice que el acoso por seguimiento es un crimen y una vez más, si es el hecho dentro de la relación de violencia doméstica, es un crimen de violencia doméstica y tiene el derecho de ser protegido. Fotos comprometedoras. ¿Se acuerdan que les preguntamos si tenemos permiso de fotografiarlos? Si dijeron que no, no les tomaríamos fotos. Así que tienen el derecho a la privacidad y en una situación de violencia doméstica, usted tiene el derecho de que no le tomen fotos. Todos oímos de gente que es fotografiada sin saber cuándo están haciendo cosas muy privadas. Tenemos una población creciente de personas mayores, quienes son vulnerables. No se pueden cuidar muy bien y a veces dentro de las relaciones de padre e hijo, un padre mayor, el hijo no se comporta como un hijo amoroso o bondadoso y de alguna manera lastima a ese adulto vulnerable. Los adultos vulnerables en Arizona tienen un estatus especial de protección y la violencia doméstica es una de esas maneras en las que protegemos a las personas. Ahora hablemos un poco sobre el proceso. En un caso típico de violencia doméstica, empieza con lo que escuchamos al principio del programa, y eso es una llamada al 911. En este instante fue un niño,
un niño con miedo de lo que le podía pasar a su mamá. Estaba aterrorizado. Empieza con una llamada a 911 y una respuesta por la policía. Él llega a la escena del crimen e investiga. Si la persona que es el agresor, por lo regular el hombre, está presente, obviamente será entrevistado por la policía, a igual que la víctima será entrevistada. Y la conclusión de la investigación, si es determinado que hay un agresor y el oficial cree que un crimen de violencia doméstica fue cometido, a la víctima se le dará un libro con información de los derechos que tiene como víctima y sin importar el orden cronológicamente, pero el orden de que la víctima diga por primera vez: yo invoco mis derechos como víctima. Quiero recibir los avisos de todos los procedimientos de la corte y la policía informará a la víctima. Llevaré a su novio a la cárcel. Dentro de 24 horas, él se presentará ante el juez en la corte. Usted tiene derecho de estar presente cuando el juez procesa el acusado, su novio. En solo un segundo hablaremos de la audiencia inicial, pero es importante que sepa y que le diga a sus amigos que la víctima tiene el derecho de estar presente en la corte. La audiencia toma lugar en la cárcel y las víctimas tendrán el derecho de hablar con el juez. ¿Y por qué es tan importante? Porque una víctima necesita ser escuchada cuando esa víctima tiene algo que decir. ¿Y de qué querrá esa víctima hablar con el juez? Pues de lo que está ocurriendo en esa relación para ayudar al juez a decidir si lo dejan al novio regresar a su casa. El juez se pregunta a sí mismo: ¿creo que se reportará a la corte la próxima vez que tenga que estar en la corte? ¿Necesito algún tipo de seguridad, por lo regular, dólares y centavos, una fianza, en la que como el juez puedo confiar que él estará en corte cuando tenga que estar la próxima vez? Pero es importante que sepan que pueden estar allí y que pueden decirle al juez lo peligroso que es el delincuente. No quiero que lo deje salir. Y si lo hace, no quiero que le deje salir. Y si lo hace, por favor, ordénele no regresar a la casa o a donde trabajo, que se aleje de los niños. Usted le puede decir al juez lo que sucede. No porque va a ser condenado del crimen en ese instante, pero porque el juez necesita hacer una decisión basada en el conocimiento que tiene si deja salir a esa persona que es acusada de violencia doméstica. Esto es crítico, porque ¿cuál es la cosa más importante en ese instante que la víctima necesita? Protección. Y eso es lo que el juez hace. Él le puede ordenar que no se acerque. El propósito de la audiencia inicial no es solamente para que la víctima opine sobre qué debería pasar con el acusado en términos de su libertad, pero es importante porque en la Constitución está escrito que todas las personas quienes son acusadas de cometer un crimen tienen ciertos derechos y el juez de este proceso le explicará esos derechos con el acusado en detalle para asegurarse que entiende por qué está en la cárcel, de qué ha sido acusado,
¿Qué tiene derecho a tener un abogado? Que tiene el derecho de permanecer en silencio, de no decirle nada a nadie, excepto de responder a las preguntas del juez. La última pregunta es, ¿cómo se declara? ¿Culpable o no culpable? Y después de que el juez le explique, él se declara. Y por supuesto, él puede declararse culpable y decirle al juez, perdón, yo cometí el delito. Yo aceptaré la responsabilidad. Necesito ayuda. ¿Dónde puedo encontrar la ayuda para aprender cómo controlarme? Estoy fuera de control. Sea lo que sea el caso. O él puede decir, no, juez, yo no hice nada, quiero un juicio. Y se hace eso, está bien. Porque últimamente tendremos un juicio. También es importante que la gente entienda que en esas circunstancias el acusado tiene derecho a un abogado y que tendrá un abogado presente para que le ayude a hacer ciertas decisiones. Habrá un defensor público, pero no significa que tiene que hablar con el defensor público. Él puede decirle al juez, señor juez, voy a contratar a mi propio abogado. Y es todo lo que el juez necesita saber sobre su derecho a responder, el derecho del acusado a asesoramiento. Pero si una persona se declara no culpable y dice quiero un juicio, ¿qué sucede después? Pues es ordenado regresar a la corte. Por lo regular, la corte en Phoenix, la que está en 300 Oeste Washington. Y ahí irá a ver un juez y también irá a ver un procurador y podrá hablar con su abogado. Esta es la etapa antes del juicio. En ese momento, él puede leer el reporte de la policía, aprender sobre la evidencia en su contra, quiénes son los testigos, lo que han dicho, ese tipo de cosas. Y lo más importante es que puede hablar con el procurador cómo resolver el caso. ¿Cómo manejamos ese caso? He sido acusado de acaso y asalto y de entrar sin autorización y de daños criminales porque rompí la puerta. ¿Cómo puedo resolver esto? El procurador le puede ofrecer un acuerdo de aceptación de culpabilidad, un acuerdo de lo que la sentencia será, cuánto tiempo durará, ese tipo de cosas. En Phoenix tenemos un programa alternativo al proceso judicial para los acusados de violencia doméstica. El programa provee educación y tratamiento para los delincuentes. Cuando pensamos en este concepto de poder y control, tenemos que preguntarnos, ¿qué es lo que motiva a esta persona a querer controlar la vida de otra que está dispuesto a violar las leyes? ¿Qué está dispuesto a lastimarla, romper la puerta, pegarle en la nariz o romper el teléfono de la pared cuando ella está intentando llamar a 911? Aterrorizando a los niños que tienen 3 años y 5 años y 8 años, que están viendo esto día tras día. ¿Cuál es su problema y cómo lo resolvemos? Eso es lo que este programa intenta hacer a través de educación y consejería sobre un periodo de semanas para resolver el problema.
para ayudarlo a comprender la razón por la cual se comporta de esa manera violenta y reconocer que sí puede controlarse. Puede ser el uso de alcohol o de alguna otra droga, o puede estar frustrado porque no puede encontrar trabajo, o que es tan celoso y no cree que pueda controlarlo. Es tan inseguro, pero sea lo que sea, tenemos que averiguar cuál es la raíz del problema. Es eso lo que intentamos hacer con el programa. Ahora, en la audiencia de la etapa previa al juicio, es importante que usted, como la víctima, sepa que tiene el derecho de estar presente. La Procuraduría le informará de su derecho. Si usted quiere estar informado de las audiencias, la Procuraduría le informará dónde y a qué hora será la audiencia. El fiscal le informará dónde y a qué hora será la audiencia. La razón es que para que se entere usted de lo que pueda suceder en la audiencia. Pues el acusado puede decir, señor juez, quiero un juicio. Si eso es todo lo que sucede, nos ponemos de acuerdo para la fecha de un juicio en el futuro y él puede decir, señor juez, me abandono a la merced de la corte. Quiero decir la verdad. Me declaro culpable o puede firmar un acuerdo de aceptación de culpabilidad para resolver el caso de acuerdo a la sentencia firmada en la aceptación de culpabilidad. En algunos casos, un largo tiempo en la cárcel y en otros no tanto tiempo. En todos los casos habrá algún tipo de tratamiento, algún tipo de educación para ayudarle a esa persona a aprender a controlarse. Pero usted tiene el derecho de estar ahí para consultar con el procurador y también para hablar con el juez sobre la sentencia. El juez quiere escucharlos. Usted también es parte del sistema. El delincuente no es una persona que hizo algo que no le afectó a nadie. Afectó a la familia de la víctima. Cuando piensa en el poder, el control, la intimidación, cuando piensa en los retos económicos que la gente tiene en el mundo de hoy, el hombre pierde su empleo. La esposa nunca ha trabajado fuera del hogar. Tiene 4 hijos. ¿Quién pone la comida en la mesa? Esos son los problemas verdaderos y el juez tiene que considerar todo y solo puede considerarlo cuando escucha a todos, incluyendo a la víctima. Digamos que dice, quiero un juicio. No lo hice, señor juez. Ella lo causó, o sea, lo que sea su defensa, le dan un juicio. Y lo que significa eso es que el Estado, él tendrá que comprobar a la satisfacción del juez que sin ninguna duda el acusado cometió esos crímenes. Es un juicio justo porque él tendrá la oportunidad de hablar o si quiere permanecer en silencio o de presentar a testigos, puede ser su empleador y puede decir, oh, José es un hombre ejemplar. Solo tiene algunos problemas, señor juez. En verdad, no creo que sea capaz de romper una puerta, etc. Pero no tiene que presentar evidencia. Tiene el derecho de hacerlo, pero será su decisión si decide presentar evidencia. La responsabilidad está en el procurador de comprobar lo que pasó y eso se hace con testigos. ¿Cómo comprobamos el caso? Digamos que en 6 meses alguien le dice, no estaba en la universidad esta mañana, estaba en Timbuktu. ¿Cómo comprobaría eso?
Nos ordenará a testificar que sí, que estaba aquí. Nosotros estábamos ahí. ¿Cómo comprueba el caso? Lo comprueba con testigos y por lo regular, ¿quiénes son los testigos de la violencia doméstica? El responsable del crimen y la víctima. El juez va a decir, ¿quién está aquí para decir lo que ocurrió ese día? Perdón, señor juez, pero nuestros testigos no están aquí y esto sucede tan seguido y es frustrante para el procurador. El procurador tiene el papel de asegurarse de la seguridad de las personas y cuando la víctima no se presenta y el procurador no puede probar el caso, ¿qué sucede? El caso es descartado y el autor del crimen sale de la corte libre. ¿Y hará qué? Solo nos podemos imaginar. Y por eso es tan importante entender y saber que hay ayuda, como Gwen acaba de mencionar. Gwen es una defensora sobresaliente de las víctimas. Por muchos años ha trabajado en muchos casos y ha llegado a entender las diferentes presiones con las cuales la gente se enfrenta. Gente como Gwen sabe ayudar a las víctimas, ayudar a obtener la fortaleza, la fuerza, el autoestima para poder pararse y decir, no me vas a hacer eso una vez más y voy a ir a la corte. ¿Qué sucede después del juicio? Suponiendo que tenemos un juicio y que la persona se declarara culpable, la sentencia. Una vez más, esa es otra etapa donde la víctima tiene el derecho de estar presente. ¿Por qué? Porque el juez necesita escuchar lo que tiene que decir la víctima. ¿Qué sucedió? El juez necesita entender cómo puede ayudar a la familia. ¿Es tratamiento? ¿Es educación? ¿Es abuso de sustancias? ¿Es control de celos? ¿Qué es? Y una vez más, es importante que la víctima esté presente y ella tiene un derecho constitucional de estar ahí. Así que la gente necesita entender eso y ejercer esos derechos. Y si existe cualquier miedo que la víctima tenga de ir a la corte, Gwen está ahí. Los defensores de las víctimas están ahí para ayudar. Ella puede hacer planes con nosotros para siempre tener un defensor a nuestro lado. Encontrárnosla en la corte, un taxi para llevarla a la corte si no tiene transportación, podemos proveerla y sostenerla de la mano porque es lo que en verdad necesita. No solo estoy hablando del adulto como víctima, pero también de los niños. Muchas veces tenemos niños pequeños con nosotros y Gwen y sus ayudantes trabajan con ellos y los cuidan. Tienen juguetes y películas y otras cosas. Intentamos hacer todo lo que podemos hacer para ayudar. Ustedes recuerdan que Gwen mencionó, si ustedes conocen a alguien en una relación de violencia doméstica y no están muy seguros qué hacer, llámenos. Llámenle a Gwen y hablen con ella. Como pueden ver en la pantalla, sus derechos son importantes. El defensor de la víctima puede explicarles sus derechos y puede enseñarle cómo protegerse y ejercer esos derechos. Ellos pueden explicar todos los procedimientos en detalle.
Si usted quiere, puede venir a la corte antes de familiarizarse con el edificio, hablar con el procurador, sentarse en la silla del testigo. ¿Alguien se ha sentado en la silla del testigo? Yo me senté en la silla del testigo una vez, después de muchos años de estar dentro de las cortes, y no me sentí muy cómodo. Era un lugar diferente en el que nunca había estado, y la gente me estaba haciendo preguntas. Estaba muy incómodo. Solo de imaginarme lo que ha de sentir una persona quien solo ha visto a la sala de la corte por la televisión, que nunca se han sentado en la silla del testigo y tomado en juramento de decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad bajo el amparo de Dios. Es una cosa espantosa, especialmente cuando allá en la otra mesa está el hombre que me pegó en la nariz, me la hizo sangrar y me dio un ojo negro y tenía a mis hijos llenos de tanto miedo que no sabían qué hacer. Con tanto miedo que un maestro o la enfermera de la escuela me llamó y me dijo que algo no está bien con el pequeño Joey. ¿Y por qué les digo eso? Porque estamos disponibles. 3 semanas antes del juicio puede venir a la corte y sentarse en la silla del testigo para pasar por todo el proceso para que se den cuenta que todo está bien. Nosotros le ayudaremos. So you realize it's okay. We will help you. Gwen y toda la gente en el Centro de Apoyo para la Familia que Gwen mencionó están allí para explicarle todo, para ayudarle a conseguir una orden de protección y un plan de seguridad. Un plan de seguridad es sumamente importante si la víctima quiere escapar la violencia. No es algo que sucede en una mañana. Uno no se levanta y dice, me fui. Supongo que sí puede hacerlo, pero lo quiere hacer de una manera segura, para ser exitoso y no tener el delincuente siguiéndola en la carretera lleno de furia. Cosas malas pueden suceder en estas circunstancias. Cosas horribles pueden suceder en estas circunstancias. Hemos tenido casos donde la víctima se ha movido a California. Donde ella pensaba que estaba segura. Y después leímos en el periódico lo que sucedió. El esposo la encontró en el estacionamiento de McDonald's y la mató. Horrible. Necesitamos evitar eso. Y como saben, estamos en esto juntos. Ahora, ¿a dónde podemos ir? Hay algunos recursos adicionales de los que deberíamos de hablar, y uno de ellos está relacionado con los refugiados e inmigrantes. Tenemos una población creciente de personas que vienen aquí de otros países por un sinnúmero de razones. Tienen miedo de ser encontrados por las autoridades. Así que una de las amenazas es llamarle a la policía. Estoy llamando a ICE. No estarás aquí en la mañana. Eso le daría escalofríos a cualquier persona. Entonces no sé si haré esto o tal vez tomaré otra paliza. Solo intentaré protegerme de cualquier manera que pueda. La ley de los Estados Unidos le permite peticionar por una visa U si asiste a la procuración. La ley en Arizona protege a ambos dueños e inquilinos. Si su nombre está en ese acuerdo,
¿Qué significa que su nombre esté en ese acuerdo? Usted debe dinero cada mes. Usted tiene 3 niños. Usted no tiene lugar de empleo. El esposo tiene el empleo y él controla la situación. Usted dice, pues no me puedo ir. Aún debo $800 al mes. Pero ese no es el caso en Arizona, porque las víctimas de violencia doméstica pueden ponerle fin al acuerdo y no estar atados. Y la otra parte es que su crédito no es afectado. La ley no permite que las 3 agencias pongan eso en su récord, que se fue y rompió el contrato. Aquí hay 3 otros lugares a los que puede ir a buscar ayuda y pueden ayudarle a sus vecinos y a sus amigos y a sus familiares. Espero que hayamos cubierto algunas cosas que ustedes encuentran valiosas para que entiendan y sepan, y si tienen alguna pregunta, nosotros podemos contestarlas ahorita o simplemente nos pueden llamar. Aaron, anualmente, ¿cuántos casos de violencia doméstica son investigados por el Departamento de Policía? Cada año el Departamento de Policía de Phoenix investiga 15,000 casos. Un número significativo, ¿no? Sabemos que no todos los casos son reportados, que hay mujeres quienes están en peligro más de 15,000 veces cada año en Phoenix. Phoenix es una ciudad grande con más de 500 millas cuadradas. Tiene más de 1,5 millones de personas. Así que cuando uno piensa en eso y cuando uno reflexiona en lo que Gwen estaba hablando sobre el poder, el control, la intimidación, el miedo, los factores que trabajan en contra de que la víctima le llame a la policía. Aaron, ¿tu oficina trata todos los crímenes de violencia doméstica en la ciudad de Phoenix? Nuestra póliza es no retirar los casos ya que los hayamos entrado en la corte, a pesar de lo que la víctima quiera que hagamos. Es muy común que las víctimas digan, no quiero seguir con este caso, pero es una violación de la ley y nosotros seguiremos ahí para proteger a las víctimas, así que a pesar de todo, seguiremos tratando el caso. Hay otros casos que son tratados por la Oficina de Abogados del Condado, y esos son los casos de delitos graves. Por ejemplo, un asalto que resulta en un brazo roto. Nosotros no tenemos la jurisdicción en la Corte de la Ciudad de Phoenix ni por la Procuraduría para tratar los crímenes tan graves. And that's the limit for misdemeanors. That's okay. Just stay on the line with me, okay? Esperamos que esta presentación ha sido un valioso instrumento lleno de información para la educación de su comunidad. Les aplaudimos por ayudar a mantener a las familias seguras.